Así es que vamos a iniciar entonces en oración. Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor para que nos dé el entendimiento y podamos recibir su palabra y poder aplicarla a nuestras vidas. Inclinen los rostros y vamos a adorar. Padre Santo, venimos en esta mañana con un corazón agradecido, Señor, por tu misericordia, con la cual nos has bendecido en tu Hijo Jesucristo. Rogamos tu gracia, Señor, para que podamos edificar nuestras vidas sobre la base de la santidad, de la humildad, la mansedumbre, y de esta forma poder dar testimonio de nuestra relación contigo y así poder compartir con responsabilidad tu palabra. Comentarla, Señor, a tantas personas que necesitan conocerte. Oh, te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestro entendimiento y en nuestro corazón para comprender tu palabra, para poder aplicarla en nuestras vidas y de esa forma servir en tu obra para la gloria de tu nombre. Hemos orado en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, como se habrán dado cuenta allí en su hoja de guía, hoy vamos a iniciar una nueva serie muy importante para nuestra vida como cristianos, una serie sobre la oración. Y hemos titulado el nombre de la serie, Enséñanos a orar. Quiero comenzar este mensaje y obviamente comenzar esta serie compartiendo una cita de un escritor y de un predicador conocido como John Bunyan. Este nombre yo creo que les suena a todos, ¿sí? Él se hizo famoso por su novela El progreso del peregrino. Y escogí esta cita porque tiene que ver mucho con toda la serie sobre la oración. Dice así, abro comillas: orar es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón o alma ante Dios por medio de Cristo en el poder y ayuda del Espíritu Santo, buscando las cosas que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra, para bien de la iglesia, con fiel sumisión a su voluntad. Cierro comillas allí. Hermanos, yo creo que estamos todos de acuerdo que el tema de la oración es fundamental en nuestra vida cristiana. Es uno de los pilares completos que necesitamos desarrollar para estar siempre en comunión con Dios y a su vez crecer en Él. Nosotros, como creyentes, debemos aprender a orar. Quizá alguien dice, no, pero yo oro y yo sé que lo estoy haciendo bien. Vamos a ver a través de la serie y de los diferentes mensajes que nosotros debemos aprender a orar tal como lo demanda Dios, para que podamos experimentar esa llenura de la comunión con Él, para que podamos glorificar a Él a través de esa comunión con Él. Consciente, digamos, de esa realidad, el apóstol Pablo nos habla mucho sobre la oración. Y hay un versículo allí en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 17, un versículo que es fácil de aprender,
porque son tres palabras nomás. Nos dice allí, oren sin cesar. Orad sin cesar en la otra versión. Oren sin cesar. Y no se refiere a orar en forma repetida y sin descanso, sino más bien es orar con persistencia y regularidad. Hermanos, la oración es supremamente importante para nosotros. Y nosotros tenemos que examinarnos para ver cómo estamos nosotros realizando ese importante deber que tenemos como cristianos. Nuevamente el apóstol Pablo, escribiendo allí a los romanos, hablando a personas creyentes, en Romanos 8:26, nos dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tan importante es la oración, que a veces que nosotros fallamos en ella, el Espíritu Santo intercede por nosotros. En otras palabras, Dios siempre nos está ayudando en nuestras oraciones, porque no sabemos cómo orar, no sabemos qué orar. Y la oración es, sin lugar a dudas, la actividad más elevada del alma humana. Alguien dijo, el hombre nunca es más grande que cuando de rodillas se halla frente a la presencia de Dios. El hombre descubre su condición, su verdadera condición espiritual cuando se examina a sí mismo, cuando se examina allí estando en privado frente a Dios. Se puede decir, hermanos, que mientras crecemos en santidad, cada vez que leemos la palabra, que nos congregamos, vamos creciendo en santidad y crecemos más cuando más tiempo dedicamos a conversar con Dios, cuando más tiempo le dedicamos a la oración. Ahora, mis hermanos, debemos aprender a orar, y este deseo de aprender a orar lo vimos en los discípulos. Recordamos cuando Cristo estaba aquí en su ministerio terrenal, andaba con los discípulos. Y los discípulos veían cómo Jesús oraba. Es el ejemplo más claro que tenemos. Inclusive podemos pensar que los discípulos veían al Señor durante toda una noche orando. Y yo me imagino que ellos se reunían y decían, mire, el Señor otra vez va a salir a orar. No ha amanecido y ya sale allí a orar con el Padre. ¿Qué estará orando? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Qué cosa tiene tanto poder que Él puede estar allí toda la noche delante de Dios? Se preguntaban ellos, y la conclusión de ellos después de estar hablando es acercarse al Señor y decirle, enséñanos a orar. Habían estado con Él todo ese tiempo y ellos reconocían que no sabían orar. Así es que nosotros tampoco sabemos orar. No sabemos hacerlo. Pero la oración es nuestra mayor necesidad, mis hermanos. John MacArthur, evangelista, pastor de una iglesia allí en California, en los Estados Unidos, dijo lo siguiente respecto a la oración. Permítanme, les comparto. Abro comillas, dice, yo creo que la oración es una de las dos pruebas definitivas de verdadera espiritualidad.
La otra es el estudio de la palabra de Dios. Estas son avenidas de comunión espiritual entre el creyente y el Señor. Son avenidas. Es decir, para aprender a orar, tenemos que estudiar primero la palabra, conocer la palabra. Esas son las dos avenidas. Leer la palabra, meditar en ella, escudriñar, aprender la palabra y la oración. Son esas dos avenidas. O sea, nosotros necesitamos aprender a orar, por tanto, tenemos que proponernos a estudiar la palabra de Dios. Porque debemos conocer la voluntad de Dios para poder orar en sintonía a Él. ¿Y dónde conocemos la palabra de Dios? En su voluntad revelada, en su palabra. Son las dos avenidas. Hoy, como comenzamos esta serie sobre la oración, vamos a tomar como base allí el Evangelio, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Hay todo pasaje desde el versículo 5 al 15. Allí el Evangelio de Mateo nos enseña sobre la oración. Y hoy, como va a ser la introducción a este tema, vamos a ver allí desde el versículo 5 al 8 en el día de hoy. Así es que con esto en mente los invito a que me acompañen. Vamos a ver 3 puntos en el mensaje de hoy, cuyo título es una pregunta: ¿con qué actitud debemos orar? ¿Con qué actitud debemos orar? ¿Y cuál es la idea principal del mensaje en el día de hoy? Dice así la idea principal: cuando oramos, nuestra fe en Dios se hace más fuerte y nuestro amor a Dios se vuelve cada vez más intenso en nuestra vida. Nuevamente insisto en la importancia de la oración. Entonces, nuestro primer punto es la manera incorrecta de orar. La manera incorrecta de orar. Entonces vamos a nuestro texto de estudio. Versículo 5 dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Hermanos, esto debió ofender bastante a los judíos allí, porque esto lo pronunció Jesús a ellos. Y los judíos tenían y han tenido siempre prioridad en cuanto a la oración. Entonces, que le digan a uno hipócrita, bueno, se debieron de sentir bastante mal. Pero Dios les había dado la pureza de la genuina oración. Y ellos la conocían a través de las Escrituras, pero estos judíos la habían abandonado. Ellos habían entrado en una vida de rutina, y esa rutina también va para nosotros. Muchas veces nuestra oración se vuelve una rutina, en rituales, en ejercicios religiosos vacíos, mis hermanos. Y no debemos pensar que nuestras vidas vayan a caer en ello. Que si venimos aquí los domingos es como por cumplir un requisito y ya salimos de nuestra relación con Dios. Y lo mismo la oración, ¿no? Ya oré de carreritas en la mañana y ya oré, ya con eso salvamos el día, cumplimos con el Señor. Y no, vamos a ver la esencia de la oración. Y los judíos tenían una fórmula perfecta para cada ocasión, tenían sus oraciones y lo hacían de esa forma. Pero ellos no se estaban
comunicando con Dios. Lo hacían, quizá lo hacían con bastante frecuencia, pero ¿qué sacamos si nos inclinamos a orar y no tenemos esa comunicación con Dios, sino simplemente es una oración que está por allí? Así es que entonces la oración judía se volvió hipócrita. ¿Qué fue lo malo que el Señor Jesucristo identificó allí en esto? Hay dos cosas. Se concentraban en sí mismos. Se concentraban en sí mismos. Entonces, lo primero es que esa oración era incorrecta porque ellos se concentraban en sí mismos. Nuestro Señor dijo que ellos oraban para ser vistos de los hombres. Pues vamos nuevamente a nuestro versículo 5. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Para ser vistos por los hombres. Entonces la oración estaba concentrada, era en aquel que la ofrecía. ¿Sí? Ay, que salga bien esta oración. Y a veces puede pasarnos a nosotros, tal vez no con esto de que para ser vistos, pero sí, si estamos en alguna reunión y mi hermano, mi hermana quiere orar, entonces uno comienza, bueno, que me salga bien, ¿sí? ¿Qué digo primero? Padre Santo o Santo Padre, y que no vaya a quedar mal. No, ya vamos a ver eso, estoy adelantando. Hermanos, no, estamos frente a Dios, con todo el respeto, pero al mismo tiempo con toda la naturalidad y humildad que debemos tener. Y recordemos allí la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. Recordamos que ese es típico. Y vamos a leerla allí en Lucas 18, acompáñenme allí. Lucas 18, del 9 al 13. La parábola del fariseo y el publicano. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. ¿Qué pasó con el fariseo? Bueno, él buscaba, llegaba al templo, me imagino que se preparaba mucho para esta ocasión, se ubicaba en un puesto donde lo pudieran ver y escuchar, y se paraba allí para que escucharan su oración. Una oración que obviamente resaltaba lo que él era. Pero ¿qué pasó con el recaudador de impuestos? El hombre estaba avergonzado y se hizo allí en un rincón y solo clamaba: Dios, ten piedad de mí, pecador. Y esto era lo que el Señor Jesucristo condenaba de los judíos, ¿no? Era esa forma de orar. El Señor les estaba diciendo a ellos: es que ustedes son falsos, ¿sí? Me están supuestamente hablando a mí, pero ustedes realmente tienen una actitud egoísta, tratando de obtener cosas para sus propios fines. Ellos están haciendo un espectáculo público.
Ellos quieren impresionar a las demás personas que están allí. Ellos no están acercándose a mí con una reverencia y un temor piadoso. Eso era lo que decía Cristo a través de sus palabras. Ustedes no se están acercando a mí por la forma como están orando. Entonces dice así: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Hermanos, el sinónimo más cerca de la palabra hipócrita es fingimiento. ¿Y qué es fingimiento? Bueno, es una simulación donde se intenta hacer una cosa que parezca diferente a lo que es. Y ellos estaban fingiendo. ¿Y cuál era el verdadero propósito por el cual ellos, los judíos, oraban? Miremos allí, en el mismo versículo 5, dice: porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. ¿Y saben para qué? ¿Para glorificar a Dios? No. Para ser vistos de los hombres. No era para glorificar a Dios. Entonces ellos buscaban una vanagloria. Ellos llamaban la atención de la gente. ¿Cuál era el resultado de esto? Obtenían de pronto el reconocimiento o el aplauso de los hombres. Nada más. Pero no obtenían nada de Dios. Dice allá al final del versículo 5: en verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Matthew Henry es un comentarista también muy conocido, y él dice respecto a este versículo lo siguiente, abro comillas, dice: la oración personal es como una audiencia privada entre el trono de Dios y aquel que viene en oración. Lo que pasa entre Dios y nosotros en los momentos solemnes de la oración no puede servir de orgullo, no puede servir de ostentación pública. Cierro comillas. Esto fue lo que el Señor condenó de estos hombres. Pero hay algo más que el Señor condenó. No solamente que la oración se concentrara en ellos mismos, sino, usaban repeticiones sin sentido. Como dice la Reina Valera, vanas repeticiones. Usaban repeticiones sin sentido. Dice nuestro versículo 7, el texto: y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Hermanos, permítanme explicarles qué era lo que estaba pasando. Ellos creían que la efectividad de la oración dependía de lo mucho que oraran, ¿sí? O de la forma particular como lo hacían. Hermanos, nosotros debemos orar y recordando algo que mencioné hace 8 días sobre la esencia y la apariencia. ¿Recordarán algunos? ¿Sí? ¿Cuál es la esencia? Entonces tenemos que ver en esa oración, en esa actitud nuestra de la oración, la esencia. ¿Cuál es la esencia de nuestra oración? Y alguien dirá, bueno, sí, repetir una oración. Y escuchaba en alguna oportunidad alguien decía, bueno, pero es que el Padre Nuestro está allí y más adelante lo vamos a ver.
El Padre Nuestro, pues, es una oración que es válida para recitar, ¿verdad? ¿O no? ¿O no es correcto? Sí, es válida para recitar, así como nosotros podemos recitar un salmo o podemos recitar cualquier versículo de la Biblia. Pero es la esencia, no es la forma como lo hacemos. Y recordemos que el Padre Nuestro no solamente es una oración para recitar, sino es un modelo de oración. Entonces, cuando los discípulos le decían al Señor, enséñanos a orar, no le dijeron, enséñanos una oración. Ellos le dijeron, enséñanos a orar. Y este es un modelo de esa oración. Es un error intentar agradar a Dios repitiendo sin sentido de pronto esa oración. No vamos a ser escuchados por Dios por el hecho de repetir esta oración muchas y muchas veces. Dice el Señor Jesucristo aquí en Mateo 6:7, y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Ahora, hermanos, permítanme hacerles una observación aclaratoria. El problema no es la repetición, escuchen bien. El problema es la repetición sin sentido. Son cosas diferentes. Porque a nosotros se nos ha enseñado, y lo hemos enseñado aquí en esta congregación, a ser perseverantes en la oración, ¿verdad? Perseverantes. Muchas veces nuestras necesidades, pues las mencionamos todos los días en oración. ¿Tenemos algún problema, alguna dificultad? Señor, pedimos por esto y lo vamos repitiendo todos los días en nuestra oración hasta que el Señor nos escuche o nos dé respuesta, ¿verdad? No es ese tipo de repetición la que estamos hablando. Por ejemplo, hay un caso aquí, el Señor Jesucristo, muchas veces Él fue insistente en su oración. Miren, acompáñenme allí a Mateo 26:44. Sí, Mateo 26:44 dice así: dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras. Estamos hablando de Jesús. Tercera vez y dijo las mismas palabras. Es decir, que no es que la repetición sea mala. Lo que es malo o lo que es incorrecto es la repetición sin sentido o la vana repetición. El Señor Jesucristo por tercera vez oró usando esas mismas palabras. Y vemos un ejemplo claro. En alguna oportunidad, de pronto algunos recordamos cuando los quienes nacimos en hogares católicos, sí, se escucha mucho eso, ¿no? Entonces hay que rezar 7 Padres Nuestros por la mañana, 5 Padres Nuestros por la tarde, sí, para estar bien con el Señor. Y eso es rapidito, voy 1, 2, 3, ya terminé y ya cumplí. Volvemos a hablar de la apariencia y de la esencia que es la oración. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales el Señor Jesucristo condenó esto? Vamos al versículo 8 de nuestro texto. Veamos nuevamente desde el 7, a ver. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Aquí hay 2 cosas, mis hermanos, muy importantes. Dice el Señor Jesucristo, no lo hagan así. ¿Por qué?
porque ese es el modo como oran los gentiles, los del mundo. Dice, por lo tanto, no se hagan semejante a ellos. O sea, no debemos traer a la adoración al verdadero Dios en nuestro tiempo de oración de la misma manera que lo hacen los gentiles, allí a sus dioses falsos. ¿Cómo oraban ellos a sus falsos dioses? Bueno, ellos pensaban que eran hombres, o sea, los dioses eran hombres, y que de pronto no escuchaban y había que gritarles o orarles bien duro, ¿sí? Y fuera eso había que detallarles el problema porque si no, no lo entendían. Así ellos oraban. Pero nuestro Dios no es hombre, es un Dios y es nuestro Dios todopoderoso. Y dice el Señor Jesucristo, por tanto, no se hagan semejantes a ellos, no adoren como ellos. ¿Y qué otra razón encontramos allí? Que el Señor Jesucristo dice, nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de orar. Bueno, entonces, como Él ya lo sabe, entonces ¿para qué oramos, verdad? Podríamos pensar esto, ¿sí? Si Él lo sabe todo y es así, ¿para qué orar? No, Dios manda en su palabra que oremos, que le expongamos nuestro caso, que abramos el corazón, que dejemos en sus manos la solución de nuestros problemas. Pero hermanos, lo que debemos entender es esto. Nosotros cuando oramos no estamos enterando a Dios de lo que está pasando. Cuando oramos no le informamos a Dios como si Dios desconociera la situación. Dios nos declara en su palabra que Él es omnisciente. Dios lo sabe todo. Y entonces, ¿para qué oramos? Para glorificarle por fe. Nuevamente traigo otra cita de Matthew Henry, aquel comentarista. Cito aquí sus palabras. Dice, no oramos, hermanos, para que Dios se entere de lo que necesitamos, sino para percatarnos nosotros mismos de nuestra necesidad y mostrar una humilde dependencia de Él en todo y que de Él lo esperamos todo. Cierro comillas. Hermanos, ¿cuántas veces tenemos dificultades permanentes, verdad? Y entonces vamos a Dios en oración. Y mientras estamos orando, si hay esa disposición de centrarnos en la oración, en nuestra necesidad, no sé si les habrá pasado, y espero que sí, a todos, que mientras vamos orando como que Dios nos va organizando nuestra oración. A veces como que nos salen las cosas y dice, miren, qué interesante, ¿no? Si Dios está allí como organizando nuestros pensamientos, nosotros mismos allí vamos a percibir de pronto más exactamente cuál era nuestra necesidad. Que a veces vamos como que esta es mi necesidad y nos lanzamos a pedir y a clamar a Dios, pero cuando Él está allí, Él nos organiza la mente y vamos a entender verdaderamente hasta dónde llega nuestra necesidad. Muchas veces ese discernimiento llega a nosotros en ese momento, orando. Y antes de todo esto, de pronto, por la misma angustia o necesidad, se nos crea una confusión y nosotros mismos no sabemos identificar claramente cuál es el problema. Pero hermanos, no enteramos a Dios de eso
no le informamos a Dios cuanto eso, Él ya lo sabe. Y así, para cerrar este punto, podemos decir, ¿qué condenó entonces el Señor Jesucristo según el texto que estábamos estudiando? Entonces Él condenó dos cosas. Primero, que los judíos, ellos estaban allí concentrados en sí mismos. Y en segundo lugar, errados en las repeticiones, sin sentido en la forma de orar. Bien, con esto entonces vamos al segundo punto. La manera correcta de orar. Ya vimos la incorrecta. Ahora la manera correcta de orar. Recordemos nuestra idea principal. Cuando oramos, nuestra fe en Dios se hace más fuerte y nuestro amor a Dios se vuelve cada vez más intenso en nuestra vida. Hay un modelo adecuado para orar, hermanos. Antes de entrar en los detalles, lo más importante es esto: ser conscientes que cuando oramos nos estamos acercando a Dios. Si comprendemos esto, ya tenemos una gran parte de cómo orar correctamente. Recordemos, cuando nos disponemos a orar, nos vamos a acercar a nuestro Dios. Eso es lo más importante, como lo resalta aquí Jesús en el versículo 6. O sea que yo debo hacer una pausa solemne, aislarme de toda distracción. Les dice el versículo 6, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Interesante. Entonces, el principio aquí es que hay ciertas cosas que debemos dejar afuera, ya sea que oremos en público o que oremos en privado. ¿Qué cosas debemos dejar afuera? Hay que excluir y olvidar a todos los demás. ¿Esto qué significa? Cuando nos dice aquí la palabra que entremos en el aposento, es eso. Entramos nosotros al aposento, nos olvidamos de todo lo demás. Cuando se está en comunión con Dios, cuando nuestros corazones van a disfrutar de ese momento de comunión con Dios, debemos olvidarnos de todo. Ya sea cuando lo hagamos en público o en privado. Por ejemplo, aquí en público dirán, bueno, aquí usualmente en nuestra reunión dominical oramos, mi hermano Santiago y yo estamos orando en público, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? En cierto sentido, nosotros nos olvidamos de la congregación. Estamos aquí y vamos a orar y decimos, vamos a orar, mis hermanos. Pero en ese momento debemos olvidarnos de la congregación. ¿Por qué? Porque estamos hablándole a Dios. Y en cierto sentido tenemos que olvidarnos de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Eso es lo que el Señor Jesucristo está pidiendo que hagamos. De nada vale entrar en ese aposento, de nada vale cerrar la puerta, como nos dice aquí la palabra, si todo el tiempo estoy lleno de mí mismo, si todo el tiempo estoy pensando acerca de mí mismo, si yo me enorgullezco de esa oración, entonces volvemos como el ejemplo que veíamos de los judíos. Por eso tengo que excluirme de mí mismo y de todos los demás. Y mi corazón debe estar abierto solo y únicamente, solo a Dios.
Mire lo que dice el Salmo 86, 11 y 12. Dice: enséñame, oh Dios, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Es esa concentración, esa pausa que tenemos que hacer al estar allí en la presencia de Dios. Y mire el versículo 12, allí de este salmo, dice: te daré gracias, Señor, mi Dios, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Es esa pausa, mis hermanos, ese momento especial de nuestra comunión con el Señor. Nosotros debemos decirnos a nosotros mismos: voy a entrar a la presencia de Dios Todopoderoso, el Eterno, el gran Dios, con todo su poder y majestad. Voy a entrar allí a la presencia de Dios, que es fuego consumidor, que es luz, que no hay tinieblas en Él. El Dios total y absolutamente santo, santo, santo. Es allí donde voy a entrar. ¿Y cómo debemos estar? ¿Cómo debemos entrar allí? Despojándonos de todo y solamente a ese encuentro con Él. Pero hay algo más, mis hermanos. Punto B. Debemos comprender que nos acercamos a un Dios que es nuestro Padre. Dice allí en nuestro texto, versículo 6, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mis hermanos, la relación es una relación de padre a hijo. Ya estamos allí, en ese momento especial, en que nos despojamos de todo y vamos allí a la presencia del Señor. Y es ese momento, es esa relación padre e hijo. El Dios Todopoderoso es nuestro Padre por medio del Señor Jesucristo. Por eso debemos comprender que si en realidad somos sus hijos, que cuando oramos es como cuando un hijo habla con su padre. Él sabe todo respecto a nosotros. Él conoce todas nuestras necesidades antes de que le pidamos algo. Mire lo que dice allí en Isaías 65:24. Dice: y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé, aún estarán hablando y yo habré oído. Así es el Señor. Y estamos hablando como padre e hijo. Aquí quienes somos padres recordamos que a veces sabemos lo que quieren nuestros hijos. Y antes de que lo pidan, nos sorprendemos, ¿verdad? Dámosle la sorpresa porque se ha portado bien, porque es un hijo ejemplar, y le damos aquello que ellos necesitan o desean en un momento dado. Imagínense el Padre Celestial, cómo nos sorprende día a día, cuando nos da cosas que aún ni siquiera nosotros hemos pensado. De la misma manera el Padre se preocupa por el Hijo y así lo cuida y se adelanta a las necesidades del Hijo. Él desea
bendecirnos mucho más de lo que nosotros deseamos. Dios tiene un plan para nosotros. Hermanos, debemos recordar esto. Cuando entramos en oración, el Dios grande, el Dios santo, el Dios todopoderoso es nuestro Padre. Él cuida de nosotros. Allí el apóstol Pablo en Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Así es, mis hermanos. Esa es la manera correcta de orar. Finalmente vamos al punto número 3. La plena confianza al orar. Recordemos nuestra idea principal. Cuando oramos, nuestra fe en Dios se hace más fuerte y nuestro amor a Dios se vuelve cada vez más intenso en nuestra vida. Nosotros debemos acudir a Dios siempre con la confianza. Esa palabra que menciono generalmente casi todos los mensajes, confianza. Pero debemos acercarnos, pienso yo, con la confianza de un niño. ¿Cómo son los niños frente a sus padres? Confían plenamente, ¿verdad? Lo que les digan, ellos lo van a hacer. Sí, porque tienen esa confianza. Y debemos acercarnos a nuestro Padre con plena confianza. Yo debo pensar, cuando oro, que estoy en la presencia de aquel que es mi Padre, en la presencia de aquel que se deleita al bendecirme, que Dios está mucho más dispuesto a darme de lo que yo estoy listo para recibir, que Dios siempre se preocupa de mi bienestar, que así como un padre se alegra cuando su hijo viene a él, porque allí es donde se fortalece esa comunión íntima entre ellos. Esa es la confianza que debemos estar y que debemos sentir cuando nos acercamos a un Dios todopoderoso, confiando en que Él nos escucha. Hermanos, ¿qué aprendemos de todo esto? Primero, que la oración es un deber de todo creyente. Es un deber. Es la importancia de la oración. Señor Jesucristo, cuando iba a dar una instrucción, siempre decía, cuando ores, nos lo está recordando, cuando ores, haga esto, cuando ores. Así como el respirar es una evidencia de estar vivo físicamente, la oración es una evidencia de estar vivo espiritualmente. Así como cuando nos falta la respiración, se va la vida. De igual manera, cuando en la vida de un hombre falta la oración, ese hombre espiritualmente va a la muerte, muere espiritualmente. Te pregunto, mi hermano, mi hermana, entonces, ¿cómo está tu vida de la oración después de que hemos escuchado esto? ¿Qué tanto tiempo estás invirtiendo en conversar con Dios, conversar con nuestro Padre? Hermanos, muchas veces cuando el afán se crece allí en nuestros corazones por las cosas que tenemos que hacer a diario, nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestras obligaciones, o cuando entra esa ansiedad o las cosas del mundo, o cuando se hace tan evidente que hemos perdido la paz interior que tenemos, y entonces no hay tiempo para el Señor, no hay
No tenemos tiempo para entrar en esa relación con Él después de todos los beneficios que hemos mencionado que tiene estar en esa comunión permanente con Él. Si tú sientes que hay frialdad en tu alma, si tú sientes que hay muchas cosas que agobian tu alma, si tú percibes que en tu corazón hay mucha carga que no puedes sobrellevar, ve a Dios en oración. Necesitamos fortalecer nuestra vida de oración. Es una contradicción profunda decir que somos sus hijos y no hablamos con Él. Hermanos, imagínense cómo sería un hogar viviendo bajo el mismo techo, papá, mamá y los hijos, y que uno de los hijos no le dirija la palabra a su papá. Eso no es normal. Eso sería un desastre total, porque podríamos decir, allí no hay comunión. Finalmente, mis hermanos, cuán necesario entonces es que al orar delante de Dios, lo hagamos sin ostentación, no buscando la admiración de los hombres, sino viviendo en comunión con Dios, en confianza delante de Él. Hermanos, cuán necesario es que procuremos mostrarnos delante de Dios como somos, humildemente, como hablamos con nuestro Padre, con el respeto que Él merece, por supuesto, pero sinceramente. Esa es la esencia de la oración, mi posición frente a Él cuando me acerco. Recordemos, nos estamos acercando a un Dios todopoderoso. Volquemos nuestra ansiedad delante de Dios y esperemos en Él. Amén. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, para terminar. Oh Padre Celestial, gracias por permitirnos estudiar tu santa palabra. Gracias, Señor, por la promesa de obrar todas las cosas para nuestro bien. Gracias, Señor, por el tema de hoy sobre la importancia de la oración en nuestras vidas. La necesidad de orar para que podamos experimentar una verdadera comunión contigo. Reconocemos, Señor, que cuando oramos, nuestra fe se hace más fuerte y nuestro amor por ti más intenso. Te pedimos que todo lo que hemos escuchado esta mañana y que hemos confirmado en tu palabra no sea algo teórico, sino que tú nos des la sabiduría y las fuerzas para aplicar todas estas enseñanzas en nuestras vidas. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.